Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Agradecemos la visita en el estudio de la doctora Guadalupe Ramírez Guzmán. Ella es médico cirujano y el tema del que vamos a hablar es los derrames cerebrales. Este problema que, bueno, pues se asocia muchísimo con dos problemas a su vez que cada vez están más vigentes en nuestra vida cotidiana: el estrés y la mala alimentación, ¿no? Que es un problema en el que México tiene las luces de alerta prendidas. Así es. El derrame cerebral es la ruptura de un vaso sanguíneo dentro del cerebro. Entonces, este sangrado genera complicaciones. El 50% de los pacientes puede morir en el momento y la otra mitad de pacientes queda con invalidez. En nuestro país, el derrame cerebral es la tercera causa de muerte, al igual que en otros países del mundo, ¿no? Las causas, como bien mencionas, pueden ser estrés, fumar, aunado a hipertensión arterial, a la falta de ejercicio, y todo esto combinado hace que los vasos sanguíneos se vayan debilitando hasta que llegue un momento en que se puedan romper. ¿Qué tanto hay señales previas? Porque conocemos muchos casos de personas que dicen, jamás había tenido un problema, no es una enfermedad que tenga muchas manifestaciones, un problema de salud que tenga muchas manifestaciones previas, parece, ¿no? En efecto, generalmente el derrame cerebral es condicionado por una entidad que se llama aneurisma, y hay otras causas que no son aneurismas. Estos pueden ser, el aneurisma se presenta entre los 40 y los 60 años, una ruptura, pero ya existe en el paciente previamente. Entonces los síntomas se dan cuando el aneurisma se rompe, ¿ok? Otras causas en jóvenes pueden ser malformaciones arteriovenosas, que tampoco el paciente sabe que están hasta que hay un sangrado. Y en adultos mayores de 60 años, el sangrado en el cerebro puede ser por hipertensión arterial principalmente. Entonces, el paciente antes del sangrado no puede saber que ya hay una enfermedad, y después del sangrado sí se sabe por los síntomas, que son como un dolor de cabeza muy intenso o una focalización cerebral, dependiendo de dónde fue el sangrado. Dejar, por ejemplo, el no movilizar una parte del cuerpo, problemas para hablar, problemas para ver, que el paciente no ve, no focaliza o está inconsciente o desorientado, son síntomas cerebrales que nos hacen pensar que hay un derrame. El síntoma más importante de todos es un dolor de cabeza tan intenso que el paciente lo refiere como el peor dolor de cabeza de su vida, y ahí es cuando tenemos que pensar que hay un derrame cerebral. No siempre se da un desmayo o la No. pérdida de la conciencia, ¿no? Exacto. Los síntomas súbitos, como el desmayo o una pérdida de conciencia, es cuando este aneurisma ha sangrado. Entonces, al sangrar, la sangre da todos los síntomas. Cuando el aneurisma no ha sangrado, no da síntomas, pero sin embargo lo podemos descubrir incidentalmente en estudios del cerebro de resonancia magnética o tomografía que se hayan hecho por alguna otra causa, por ejemplo, una migraña, un dolor de cabeza, el estrés. El paciente acude al médico porque dice, ¿sabe qué? Me siento raro, medio mal, con un pequeño dolorcito de cabeza, o un chequeo médico simplemente, y ahí puede aparecer un aneurisma que aún no ha roto. Doctora, pero estos síntomas que usted nos refiere es cuando ya estamos como ante la inminencia, ¿no? Digamos, de manera previa, ¿cuáles serían esas señales de alerta o de cuidado que un paciente debería de considerar para realizarse algún chequeo, y qué tanto se puede realmente evitar llegar pues a esta situación? Exacto. Okay. Desafortunadamente no hay síntomas previos, ¿verdad? Pero sí hay factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta. Es decir, las personas que llegan a tener un derrame en el cerebro son personas que están en alto riesgo. Por ejemplo, que tengan hipertensión arterial, que tengan obesidad o sobrepeso, trastornos en el colesterol, enfermedades cardíacas, diabetes, problemas inmunológicos. Entonces, esas personas que no hacen ejercicio o con una mala dieta, tienen que hacerse chequeos y tener un control de estos factores de riesgo para no llegar a un derrame cerebral. De nuevo, los síntomas son cuando ya hay una ruptura y cuando ya tenemos un problema con alta mortalidad y con alta tasa de invalidez.
El tema toca uno de los puntos que es el colesterol. Hay mucha gente que dice, no, yo me mido el colesterol y estoy bastante bien, pero hay otra forma en que el colesterol va deteriorando o afectando las vías por las que circula la sangre, que es generando lo que se conoce como arterias duras o venas duras, ¿no? Sí, exacto, sí, es una enfermedad multifactorial. El colesterol juega un papel importante en la elasticidad de las arterias, y en el caso de los derrames es cuando una arteria se debilita en sus paredes y hay una ruptura de sangre hacia allá. Doctora, más allá de hacer ejercicio, de llevar una dieta, ¿qué tanto los pacientes o los humanos tendríamos que hacernos? ¿Qué chequeos y con qué periodicidad recomienda usted? Sobre todo cuando hay algún antecedente, por ejemplo, de hipertensión en la familia. Exacto. O de alguna otra enfermedad. Pues el chequeo anual que se debe de hacer en todas las personas adultas y en el caso de pacientes que ya tienen un antecedente de aneurisma en la familia, la posibilidad de tener un aneurisma incrementa. El aneurisma es una enfermedad que se presenta en 15% de la población, entre un 5 y un 15% de la población a nivel mundial. Si consideramos que puede estar presente en el 5% de la población de nuestra ciudad, por ejemplo, que es una ciudad de 6 millones de habitantes, alrededor de 300,000 personas pueden estar portando un aneurisma que en un momento dado puede llegar a desarrollar un derrame cerebral. Entonces, el chequeo anual es importante y sobre todo un buen control de su peso y del estrés. El estrés también es un condicionante que eleva la presión arterial y si ya uno trae un aneurisma pequeñito de herencia, por ejemplo, al estar sometido a unas condiciones de estrés intenso, pues puede desarrollar un derrame cerebral por ruptura del aneurisma. Antes de que nos diga sobre estos avances en la ciencia que permiten de alguna manera ayudar a la recuperación del paciente, me llamó la atención lo que decía, los aneurismas ocurren en personas de entre qué edades, hasta 60 años. Los aneurismas ocurren a cualquier edad, es un poquito más frecuente en mujeres que en hombres, pero sangran entre los 40 y los 60 años. Es decir, no se tiene una precisión de cuándo empiezan a formarse. Algunos, muy pocos, son congénitos y otros es un desarrollo, viene un defecto en la pared que con la edad, el estrés, la presión alta, el colesterol, etcétera, se va haciendo una bolsita o un globito dentro de la arteria hasta que llega alrededor de los 40, 60 años, que hay algún factor que dispara la presión arterial alta y se rompe donde está más débil. Entonces, esa bolsita ya existe antes, tal vez desde la juventud, ¿ok? O ya se nació con ella. Y se va haciendo poquito a poquito grande, milimétricamente grande, es decir, sangran alrededor del centímetro de diámetro, y en ese alrededor de tamaños donde suelen sangrar entre los 40 y los 60 años. Pero puede ocurrir hasta Pero puede sangrar mucho más jóvenes, o por ejemplo, exacto, en niños que ya traen aneurismas asociados a otras enfermedades, por ejemplo, riñones poliquísticos, o puede sangrar en adultos mayores que tienen problemas de hipertensión después de los 60. Y justamente sobre el tema de la hipertensión es una manifestación de que hay un problema en el cuerpo o es en sí mismo un problema? Es en sí mismo un problema y este mismo problema desarrolla una cascada de eventos. Entonces, si ya tengo una arteria que está debilitada en la pared con un globito, ¿okay? Y se me sube la presión arterial, pues se puede romper el globito dando otro problema agregado. Pero en sí mismo la hipertensión arterial es un problema grave. La parte de la intervención médica, ¿en qué momentos es adecuada? Okay. Cuando, en realidad, hablando de aneurismas, entre más pronto mejor. Si se descubre sin romper, es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque sabemos que es una entidad con alta mortalidad y alta capacidad de invalidez en el paciente. Entonces, si se opera a un paciente con técnicas de mínima invasión, como lo que vengo a presentar, estas embolizaciones donde no se necesita abrir el cerebro, donde no se toca el cerebro, no se quita hueso, como en la cirugía convencional, se hace una punción en la pierna muy pequeñita a través del cual navegamos hasta el cerebro y se operan los aneurismas rellenándolos. Esas bolsitas o ese globito se rellenan con unos resortes de platino pequeñitos, se llaman coils, y si el paciente no ha sangrado, ese resorte se rellena y el paciente entra a como entra, sale de la sala a las 2-3 horas y se puede ir de alta al día siguiente.
Entonces, el ideal de tratamiento es cuando el aneurisma no ha sangrado. Si ya hay un sangrado, entonces, ¿cuándo se debe de operar? En cuanto llega a la sala, en cuanto llega al hospital. Porque cuando hay un sangrado, el cerebro se empieza a hinchar y empieza a tener una gran agresión. Entonces, entre más rápido se opere, mejor, porque tenemos un cerebro en mejores condiciones. ¿En dónde se puede tener acceso a este tipo de intervenciones? En hospitales privados, principalmente, que tengan la tecnología adecuada, salas de hemodinamia y todos los equipos que necesitamos para este tipo de cirugías. Se requieren dispositivos con alto desarrollo tecnológico. La terapia endovascular es una tecnología de vanguardia que necesitamos una sala de hemodinamia bastante equipada para poder hacer las cirugías. Y en esta parte, en el servicio público también habría la posibilidad. Sí, tenemos en nuestro país, en la Ciudad de México, por ejemplo, ya se cuenta con este tipo de equipos y de materiales que se necesitan. En nuestra ciudad también se empieza a meter dentro del presupuesto del Estado ese tipo de cirugías. No está en todos los hospitales públicos, pero en los hospitales privados mayores sí se cuenta. ¿Es una cirugía costosa? Es una cirugía igual de costosa que la cirugía convencional, pero requiere tecnología, como es una buena sala de hemodinamia y equipos especiales para ponerlos dentro del cerebro. Claro. Doctora, perdón por la insistencia, pero ¿cómo se puede detectar un aneurisma a tiempo? ¿Hay algún estudio particular? Sí, hay un estudio que se llama tomografía o scan y una resonancia magnética. Son estudios no invasivos que nos permiten evaluar el cerebro y detectar un aneurisma antes de que rompa. ¿Recomienda usted a aquellas personas que tienen antecedentes de aneurisma, sus familias, que se realicen este estudio? Sí. ¿Con qué frecuencia, con qué periodicidad? No, una vez que ya hubo un antecedente, hacerse un estudio y si no se ve aneurisma, listo, ya no hay. Se llama angiotomografía de cráneo y ese nos permite ver aneurisma incluso de 3 milímetros, chiquititos. ¿Okay? Entonces, si hubo un antecedente, se hace una tomografía de cráneo y se descarta que haya o no haya un aneurisma. Muy bien. Doctora Guadalupe Ramírez Guzmán, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muy interesante la información. Y bueno, pues ya tendremos oportunidad de charlar de nueva cuenta. Gracias.